Asier Boyaín, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a ti. Em, bueno, me hace mucha ilusión, te tengo que preguntar mil cosas. Me ha encantado Nevenka, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Es Qué alegría un me das. peliculón. Y Qué ahora bien. hablaremos de eso, porque también hay mucho que Nevenka aparece antes de verla y luego de pronto es una cosa súper entretenida y súper cinematográfica y ahora hablaremos de ello. Pero antes, por entrar en otros temas, solo preguntarte, claro, estás conectándote desde Escocia. Sí, Tú llevas años viviendo allí. sí, El otro día, ayer o antes de ayer, veía para repasar tu filmografía, veía Te doy mis ojos. Y que hay esa escena en la que ellos dos, en la que la pareja protagonista grita, creo que es a tomar por culo todo en el sí, río. sí. ¿Hay algo de ese a tomar por culo todo en irte a Escocia o simplemente la vida te llevó ahí? Fue más tranquilo, fue más no, bueno, mi pareja es escocés. Tenemos 3 hijos y él quería, como es natural, que sus hijos tuvieran también su cultura. Claro. Entonces, pasamos muchos años en Madrid y luego, pues, estamos también otros años aquí, pero somos biculturales, o sea, que pasamos también mucho tiempo en España. Yo, sobre todo, trabajo en España. Claro, eso me interesaba también. Es difícil mantener contacto con la industria, porque parece que la industria del cine siempre implica necesitar hacer algo de vida social. No sé hasta qué punto, pero hacer algo de contacto. ¿Para ti es difícil mantener ese contacto o ya ni lo piensas? Em, bueno, yo creo que ya afortunadamente tengo un lugar en la industria Claro, que no necesito decir: "Hola, estoy aquí". O sea, yo recuerdo eso cuando como actriz, cuando empecé, que tenías esa sensación de que tenías que ir a estrenos, que tenías que estar presente. Esto ya no. Entonces, bueno, estoy presente porque trabajo, porque hago una película cada 3 años o así. Y luego, bueno, hay muchas cosas que a veces hago, menos de las que quisiera, porque no me da la vida, pero, pues, por ejemplo, en mi asociación de mujeres cineastas mm, participo lo que puedo. Tenemos un programa muy bonito que se llama Mentoring, en el que mentorizas durante un año a una directora, en mi caso, y como que la apoyas a lo largo de su año laboral. Y entonces eso hace que vaya a las reuniones, que esté, o sea, o a veces te invitan a un festival no con películas, claro, sino como cineasta. Entonces, no pierdo nada el contacto, no lo pierdo, porque además es que realmente paso mucho tiempo allí. claro. El, ¿crees que es cierto? O sea, me hacías mención a esa actriz que eras al principio que pensaba que tenía que Sí, hacer es parte mucho de tu trabajo, contacto. sí. ¿Crees que es cierto? O sea, ¿crees que genera tanto rédito que un actor o un director haga vida social? ¿O luego de pronto eso baja y dices, bueno, en realidad de cada 10 fiestas o de cada 10 estrenos, 9 son prescindibles? Yo eso me lo pregunté, porque además soy una persona, eh, aunque no lo parezca, tímida en las ocasiones así grandes sociales, y me lo preguntaba cada vez que iba. O sea, yo sufría, la verdad, Claro, como actriz, con ese mundo, con esa. Lo que pasa es que también han cambiado mucho las cosas, entonces no había redes sociales. Ahora claro. hay otra manera de estar presente. Eh, no lo sé, la verdad es que creo que hay una parte que creo que sí es importante, que porque es una profesión, bueno, en general, ¿no? Es una sociedad desmemoriada. Entonces, si tú no estás ahí, parece que ya no estás. Entonces, yo entiendo que hay una cierta ansiedad sobre todo en la gente que empieza, en la gente joven, y sospecho que ahora incluso más de estar presente. ¿Que es indispensable? No tengo ni idea. Sospecho que probablemente no, pero pero da igual, porque la sensación la tienes, y la sensación de que tienes que, bueno, es parte de este trabajo. Pero hay gente que lo lleva muy bien, hay gente que le gusta Total, total, a total. No, no. vestirse, que le gusta. A mí cada vez que me tenía que vestir es que me sentía disfrazada. O sea, yo no tenía no tenía esta vena social, pero bueno, yo qué sé, yo creo que sí, que es parte de esto. Estás presente o en redes, o en eventos, hay un poquito de eso. ¿Cuánto Pues, hace? Ni idea, ni idea. por ejemplo, lo pensaba con el caso de Urko Lazábal, que es uno de los protagonistas de Nevenka, con el que trabajaste también en Maisabel. Me preguntaba, ¿habrán tenido contacto como actor y como directora personal durante todos estos años? ¿O sencillamente son dos colaboraciones separadas en el tiempo en las que tú reconoces que este actor puede venir bien para este papel?
Cuando hay buena relación en un rodaje, y en general es así, siempre te quedas, eh, o sea, por ejemplo, con Urco hemos seguido en contacto, claro, al principio más, nada más terminar. Por ejemplo, ahora estamos muy en contacto porque estamos además compartiendo las primeras impresiones de la gente con la peli. Cuando a él le llega un comentario me lo manda, cuando me llega a mí se lo mando. O sea, estamos con esa ilusión de que estamos sacando a la criatura a la calle y Claro. estamos recibiendo las primeras impresiones. Luego nos seguiremos en contacto, como pasó con Maisabel, mucho tiempo. Luego la vida de cada uno te ocupa, pero siempre estás en contacto, siempre hay algo, siempre hay, además afortunadamente para eso también el WhatsApp, tal, siempre puedes mandarte una reseña, mandarte un comentario, preguntar qué tal estás, o sea, no pierdes del todo el contacto. Antes de entrar en Nevenka, que ya digo que tengo muchas ganas de preguntarte mil cosas, he estado investigando estos días sobre, poco sobre inicios de tu carrera y hace mucha gracia porque al principio nombras una serie de referentes, por ejemplo, Manuel Gutiérrez Aragón, Mm. Chus Gutiérrez, nombras una serie de directores a los que yo tengo completamente perdidos en la pista, no solamente porque ahora ya no dirijan o, no, o ya no estén presentes, sino porque generacionalmente creo que fueron unas películas que luego no han tenido tanto recorrido. Em, ¿Crees que hay una generación de directores españoles que no ha trascendido tanto, pero que ha marcado a otra que sí? ¿Y hay algún nombre que te molesta especialmente que se haya perdido o que se pierda? Bueno, Chu sigue dirigiendo, ¿eh? Ajá, Hizo unas películas en los 90 y en los 2000, después entró, se puso a hacer unos documentales súper interesantes, perfecto. pero claro, el documental tiene un recorrido a Claro, nivel de público más corto, y ahora está dirigiendo películas más comedia, más mainstream, pero está, o sea, Chus, no, Chus sigue en la brecha, ah, qué es guay, una no sabía eso. trabajadora. Y Gutiérrez Aragón efectivamente también tiene una edad, o sea, cuando Claro, yo hago mi película con Gutiérrez Aragón, yo creo que él tiene 40 y pico, y yo tengo 18. claro. También, bueno, llega un momento en que me imagino que la industria pues absorbe directores y directoras nuevas y ya no cabemos todos, supongo. Me imagino que es eso. Em, bueno, hay de directores, por ejemplo, con los que yo trabajé, que a mí me enseñaron muchísimo, Felipe Vega. Mm, Hice 3 películas con él. Era un director muy en contacto con la realidad, que hacía un cine muy. Yo aprendí muchísimo y yo sospecho que llegó un poco a deshora, ¿sabes? O sea, creo que sus películas tuvieron eco, pero creo que todavía estábamos muy en un cine más, no lo sé, había mucha comedia madrileña, un cine como más, mm, menos realista quizá, o menos. Entonces, bueno, es de una generación mayor que yo, pero no lo sé, ahora me haces esta pregunta y me quedo pensando. Seguro que sí, seguro que sí. Y de compañeras, porque en los 90 que empezamos, Chus Gutiérrez y otras muchas, hay varias directoras ahí que hicieron cosas muy interesantes y que les ha costado darle continuidad. Y son además las que crearon, junto conmigo y otras más, CIMA, mm, y hemos conseguido, creo, dar el paso a otras realizadoras y técnicas de cine, pero en cambio las que crearon CIMA, algunas de ellas se han quedado, pues, por ejemplo, Ana Díez es una directora vasca que hizo un cine, empezó con un cine súper interesante, pues no ha tenido tanta continuidad. O sea, sí hay compañeras que han hecho cosas que estaban muy bien. En realidad es lo más difícil en este oficio, ¿eh? Para nosotras, por supuesto, y también para ellos, es la continuidad. total. O sea, hacer una primera película es difícil, pero consigues, y además ahora mismo también hay ayudas enfocadas a eso. Hay una sensación general de welcoming, ¿sabes? O sea, que las nuevas voces se reciben bien, pero a la tercera Total, ya no total. sé, ¿sabes? Total, yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos del cine americano que contagian las expectativas del público español. Es decir, creo que el público español juzga muchas veces a los directores y los realizadores eh, patrios con la mirada de los americanos, que hacen una al año. Y aquí Ya, es muy difícil hacer una al año. Entonces, de pronto, la perspectiva de que este director o esta directora está sin hacer nada
empapa una industria y empapa una percepción, cuando en realidad está preparando una película. Lo que pasa es que aquí necesitamos 3 años en vez de uno, quizás. Sí, 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 porque además, bueno, muchos realizadores y realizadoras hacen otras cosas, o sea, Claro. no les da con dirigir una vez cada 3 años. Entonces, sí, sí lleva tiempo. Bueno, es que hay una cosa de consumo rápido, ¿no? Has hecho esto, ¿qué es lo siguiente? Que lo quiero consumir ya. Digo, "Pero un momentito, que estoy estrenando esto". Total, Sí, hay pero es general, ¿no? Hay una especie total. de prisa consumista con los productos, vamos, con las cosas culturales, y las cosas culturales llevan rato de Total. hacerse. Hay otro director que ha marcado tu vida de muchas maneras, que es Ken Loach. Mm, Hay un momento de esa conexión entre él y tú, que me gustaría preguntarte por él, porque he leído que eso, en el 94 tú te presentas para que te seleccionen como actriz para Tierra y Libertad, y de pronto de esa selección, que no solo te cogen, pasas a incluso escribir un libro sobre esa experiencia y sobre ese rodaje. Y luego has colaborado con Deloitte en varias ocasiones. ¿Cómo, cómo se pasa a esa conexión? ¿Cómo funciona eso? En realidad no, o sea, para mí personalmente fue fantástica la experiencia de Tierra y Libertad, pero mi carrera estaba bastante encaminada. Es decir, incluso cuando hice Tierra y Libertad ya tenía el guión de Hola, estás sola escrito Vale, y lo rodé al año siguiente. O sea, estaba previsto que lo rodara. Lo que, o sea, o sea, que no creo que fuera alguien que me marcó tanto en la carrera. O sea, alguien que me marcó la carrera es Erice, que me descubre para el cine. O sea, yo no creo que estuviera aquí hoy si no hago El Sur. En ese sentido sí que fue cambio de vida total, ¿no? El hacer esa película. En el caso de Loach, hago Tierra y Libertad, me fascina cómo rueda, su figura, su forma de hacer cine, de ver el cine y de ver la vida, y ya, y luego hago mi película. Y después me surge la posibilidad, a través de la distribuidora de las películas de Loach en España, que era Alta Films, ujú, de hacer una especie como de making of escrito de su siguiente rodaje. Yo ya había rodado Hola, estás sola, vale. y en el 96 él rueda La canción de Carla, Ujú. que la rueda entre Glasgow y Nicaragua, y yo me apunto. Yo no he escrito un libro en mi vida, luego me di cuenta y digo, hay que ver la ignorancia lo que hace, porque me encontré con un libro de casi 300 páginas. Digo, pues si esto no lo he hecho en mi vida, pero ¿cómo he dicho que sí? Bueno, el caso es que me fui para allá. Y entonces lo que hice fue un libro desde el rodaje de La canción de Carla, contando ese rodaje y también mi experiencia desde dentro como actriz en Tierra y Libertad. Y luego me entrevisté para el libro con todos los colaboradores, que eran los mismos desde hacía un montón de años. Y entonces, pues, fue una especie como de making of de cómo hace cine Loach. Desde ese rodaje, hablando también del de Tierra y Libertad. Y a continuación seguí haciendo mi cine, ¿entiendes? O sea que lo que fue sobre todo fue una experiencia personal riquísima. Y luego ya no ha habido más colaboraciones. O sea, con Loach lo que pasa es que mi compañero ha sido el guionista durante 20 años de Loach. Entonces, pues claro, sé de él, he Claro, ido a rodajes, le veo, pero es más, ahora ya es más un amigo claro. que un colaborador. O sea, yo ya no he colaborado más. Claro, también me refería a eso, ¿eh? También me refería que imagino que Sí, vitalmente. hay contacto, claro, claro. Hay Claro, contacto porque es que llevan 20 años mano a mano haciendo cine claro, ellos. Entonces, aunque no quieras, te enteras. Sí, sí. claro, Y por supuesto que quiero. O sea, es una figura de gran cariño para mí, mucho claro. respeto. Has mencionado a Erice. No quiero preguntarte por el sur, porque imagino que estás hasta las narices de que te pregunte todo el mundo por el Bueno, sur todo el rato, como de señores, bueno, ya está, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte por una cosa que he leído, que es, y que, claro, al final es curioso iniciar, porque no eres una directora con mucha, o sea, me imagino que has hecho mucha promoción, por supuesto, tus películas son historia de España, pero no hay grandísimas entrevistas. O sea, no eres, de nuevo, esa idea de estoy en Escocia a tomar por el culo todo. Sé que me has dicho que no es exactamente así, pero intuyo que es un no poco es más nada, así. no es nada así, no es nada así. Bueno, No, no, no es pero nada, porque de hecho es que tengo una vida muy esquizofrénica. O sea, estoy mitad y mitad, muy ¿sabes? bien. Y además leo la prensa, claro, hago películas que están en contacto con la realidad, luego hago entrevistas y podcasts como el tuyo y no puedes estar a por uvas. O sea, que es que Claro, estoy enterada, no, no me queda otra. Y lo aparte digo me por gusta, me si, interesa, es mi casa, ¿sabes? claro, España es mi casa. Sí, sí, no, aquí tengo un hogar con mi familia,
pero España es mi casa. Es que Lo sigue digo siendo. por si meto la pata con alguna cosa que haya pillado, digo, porque es Sí, que luego sí. igual no he podido encontrar otra referencia más posterior a esa. Pero si no me equivoco, tú te presentas al Casting del Sur con tu hermana gemela Marina. Mm. Vale. No, en realidad no nos presentamos ninguna. Bueno, se Pe- presenta ella. Bueno, es que esto Ah, es muy gracioso. Hay una, esto es verano en el Instituto Santa Marca, donde cursamos estudios, y Erice va con el director, con el jefe de producción, y está haciendo casting de calle, que se vale. llama, que es casting con mujeres, o sea, chicas y chicos, porque había también un chico que no han hecho nunca nada. Hay un cartel que pone casting. Mi hermana se va para allá. Yo, que soy la timidez con piernas, digo, quita, quita, que casting y casting, ¿sabes? Entonces mi hermana va, le hacen fotos, tal, yo creo, ¿eh? Pero tiene una personalidad, mi hermana era muy extrovertida, muy divertida, muy carismática, todo lo que yo no era. Entonces, están buscando un personaje seta como yo, calladita, y entonces yo no voy al casting, paso por allí, Erice me ve, habla conmigo y dice, oye, estamos haciendo un casting, y yo le digo, vale, pero yo tengo un examen, yo voy a mi cosa. Y me dice, bueno, se ríe y me dice, te espero. Y entonces, al acabar el examen, hablamos, efectivamente me hacen fotos, luego me mandan una separata, se llama, que es una secuencia para hacer una prueba ya en condiciones. Nadie me dice qué tengo que hacer con eso, yo me la leo, me parece divinamente. Llego allí y vamos a hacer la escena. Y yo digo, pero entonces yo no me he aprendido nada porque nadie me ha dicho que me tengo que aprender eso. Hasta ese punto estaba yo en Claro. babia. Yo tenía 15 años, a mí me han mandado un papelito, yo me lo he leído. Y entonces Erice otra vez se rió, me dijo, bueno, te dejamos media horita para que te lo aprendas y hacemos la prueba. Digo, vale. Y me cogieron. Entonces Vale. sí, o sea, esa es la historia. Vale, pensaba que era algo, había sido algo mucho más físico. Pensaba que os había visto las dos a la vez y había dicho tú sí, tú no. No, 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 no. Vale, 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 vale. No, lo que pasa es que yo creo que es eso, o sea, que yo era mucho más parecida al personaje por la personalidad, porque físicamente la gente nos sigue confundiendo a día de hoy, pero había una cosa de personalidad que no, que la mía coincidía más con el personaje. Vale, 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 vale. Así como te he preguntado por el contacto con Ken Loach, me interesa también, por acabar esto, ¿tienes contacto con Erice? Y si lo Tuve- tienes, ¿has visto la última película y qué opinas de ella? Sí, lo tuve muchos años después, bueno, lo que te digo, la vida, que al final cada uno hace su vida, y luego lo retomamos un poco justo antes de rodar su primera película. Estaba planteándose con qué productor hacerla y me llamó después de mucho tiempo para preguntarme por mi experiencia con algunos productores y ya está. Y sí, sí vi la película. Bueno, está en Víctor, la película. Es Total, muy curioso porque las referencias que yo conozco del sur es que o sea, está lleno de referencias a su cine, a su persona. Bueno, es como un autorretrato, ¿no? Es un autorretrato de él. total, Esa fue mi impresión, ver total, un autorretrato. total, completamente de acuerdo. Un par de recuerdos más. Es que, claro, has hecho de todo, Iciar. Es que has estado en todos sitios. Es que has tenido una vida muy guay. Por ejemplo, te fuiste a Moscú a buscar a el actor Arkady Levin de tu primera película. Sí, ¿Te fuiste a sí. Moscú cómo? ¿Cogiste un vuelo? Dijiste, voy a encontrar un ruso aquí y me lo traigo. Bueno, teníamos que encontrar un ruso y no encontramos en Madrid. Eh, Supongo que tampoco era tan fácil hacer una convocatoria. Aparte que tenía que ser un ruso grande. En principio la descripción del guión era un ruso como un oso de grandote. Luego encontramos uno alto y delgadito, pero bien. Entonces ocurrió que Enrique González Macho, yo creo que era el director de Alta Films, Ujú. el que creó Alta Films, que son los cines Renoir, Sí. entre otros muchos, había en tiempos abierto un cine en Moscú, porque este hombre sí que era un emprendedor. Había abierto un cine en Moscú donde ponía cine español, traía películas rusas y había una mujer que se llamaba Tatiana, maravillosa, una traductora de super nivel. Y entonces me dijo, bueno, hay una persona en Moscú que puede organizar el casting. Entonces fui con mi coproductor, Santiago García de Leanis, fuimos un día y medio y no salimos de una habitación de un hotel haciendo casting. Creo que cuando acabamos el casting nos dimos una vuelta por la Plaza Roja y a casa. O sea, además había nevado, hacía un frío. Fue todo como, como una alucinación. O sea, llegamos a Moscú y entonces vimos 20 rusos
y al final nos quedamos con uno, pero fue así, o sea, no teníamos ni más dinero ni más tiempo para estar en Moscú. Gracias. Y a este muchacho, a Arkady Levin, le trajisteis y él Y además, curiosamente, y además no nos lo dijo, la traductora era el marido de la traductora, pero la traductora no nos lo dijo y él tampoco. Yo vi Mira, 20 rusos, él era actor fabuloso, sí. y entonces cuando acabamos el casting dijimos, "Joder, pues el que más nos ha gustado es Arkady". Y entonces ella se puso toda colorada y dice, es mi marido. Pero no nos lo había dicho para no interferir, para no... Está bien. Y entonces ya vino y ella vino con él, porque él no hablaba una palabra de castellano cuando vino a rodar. Em, Festival de Cannes, 1999. Mm. Flores de otro mundo gana premio a la mejor película de la Semana de la Crítica. Acabas de volver y te dicen, vuelve para allá que tienes que recoger un premio. Em, es tan, ¿cómo decirlo? Esa experiencia fue tan rápida y tan como una nube como la de Moscú que acabas de describir, ¿no? De voy y vuelvo. O recuerdas alguna cosa, la primera que se te venga a la cabeza, un poco No, más. bueno, éramos como niños pequeños en un cumpleaños de mayores, ¿sabes? O sea, Qué buena la semana, descripción. sí estábamos con una ilusión. Además, la Semana de la Crítica, ahora creo que está en otro sitio, tiene como un lugar más de peso en el festival, pero estaba literalmente a la espalda del palacio del festival. Era como el culo del festival, ¿sabes? Era una semana que eh, un- la llevaban entre unas poquitas personas con un cariño y con una dedicación, pero tenían poca atención, yo creo, por parte del festival, que no dejaba de ser una Claro. sección de Cannes. Entonces, bueno, llegamos allí, vamos piruleros, no nos hizo caso nadie, hicimos un poquito de prensa, pero ¿sabes lo que es estar en Cannes con tu segunda película? Era una pasada. Y sí, Eh, debimos estar pues 3 o 4 días, me imagino, y luego nos volvimos. Y luego además es que de Cannes fuimos a Cantalojas, que es donde habíamos rodado, directamente. Entonces, otra vez Enrique González Macho, que es otra persona que ha estado muy presente en mi vida, tanto como coproductor como estrenando mis películas, nos facilitó un proyector y fuimos a la plaza del pueblo de Cantalojas, donde hay 200 habitantes. mm, Se juntaron 3.000 porque vinieron toda la gente de la zona, porque habíamos rodado en muchos sitios, no solamente en Cantalojas. Es un pueblito de Guadalajara. Y entonces hicimos de Cannes a Cantalojas, hicimos una proyección inolvidable en verano en la plaza del pueblo. qué maravilla. Y luego nos llamaron que había que volver a Cannes y volvimos. Muy bonito. Sí. Qué maravilla, qué bonito. Nominación al Goya. Tengo curiosidad, te han nominado al Goya 1000 veces. Y No, mil y veces bien no. merecidas. No, Bueno, hay mucha cosa con eso. No me han nominado tantas. A veces han nominado a los actores y a mí no. ¿vale? No me han nominado tantas. No sé cuántas han sido, pero no tantas. No sé Y si, por supuesto me lo han dado una vez. no Además, sé. hace 21 años. Claro, un segundo porque no sé si lo tengo por aquí. Eh, No sé cuántas veces, sí. a ver. O sea, Nobel, guión, director. Sí, bueno, hay bastantes aquí, ¿eh? Puede ser. A ver, te voy a leer las que pone Wikipedia, porque igual de pronto me equivoco. Director Nobel por Hola, estás sola. Guión original por Flores de otro mundo. Actriz por Leo. Director y guión original por Te doy mis ojos, que esa es ganadora de los dos. Y luego por Mata Haris, director y guión. Por También la lluvia, director y guión. Por Katmandú, guión. Por La boda rosa, director y guión. Y por Maisabel, película, director y guión. Sí, Joder, sí, sí. muy bien. Sí, sí, Y sí. todas Madre. merecidas, ¿eh? Quiero decir, y todas merecidas. No pensaba que eran tantas, sí, sí. Tengo dos preguntas sobre esto. La primera, que siempre le como la más mística, imagino. 1995, Hola, estás sola. ¿Qué recuerdas? Hola, estás sola. ¿De qué? ¿De los Goya o de ¿Qué todo? recuerdas de los Goya, de tus primeros Goya, de la primera vez que te nominan? Los Goya eran muy pequeños entonces, Claro, muy, era muy la pequeños. novena edición. Sí, sí, y eran muy pequeños, no tenían ni de lejos el impacto que tienen ahora. Se hacían, yo creo que en el Palacio de Congresos de Madrid, que está ahí en el centro, eh, tenía muy poco impacto. Hombre, me hubiera hecho muchísima ilusión que me lo dieran, pero a nivel social no tenía el impacto que tiene ahora. Fíjate que ni los recuerdo. Que lo recuerdas como algo mucho más de petit comité, como algo menos. Muy pequeño, sí, 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 Vale. sí, sí. O sea, ahora Y se ha convertido, o sea, esta cosa de
de que las marcas vistan a las actrices, vamos, íbamos de trapillo como podíamos, o sea, nada, nada, maquilladas de casa, o sea, no había ni tenía, yo creo que tampoco lo retransmitía en televisión, no lo sé, no me acuerdo, pero era muy pequeño. Em, ¿Hay alguna de estas nominaciones que te he dicho que hayas sentido que lo deberías haber ganado? O sea, ¿hay alguna en particular que en tu corazón digas, esta me la tendrían que haber dado? Bueno, no te tienen que dar nada, eso para empezar, porque esto es así y además es una academia con mucha gente, con muchos votos, o sea, tener, no te, y más la película es la misma y tú eres la misma directora, no te den Goya. Hombre, hay una película que para mí fue un salto de dirección, son todas difíciles, para mí todas lo son, pero hubo una que fue un salto de dirección que fue también La lluvia, porque me metí en 10.000 berenjenales. Era una película muy complicada, con 3 niveles de historia. Había una película sobre Colón que rodamos, de época, con los indígenas y con todo. Luego había La guerra del agua en Cochabamba, con sus cargas contra la policía y sus disturbios y una movida también del 17. Y luego estaba los cineastas rodando en Bolivia, que Claro. tenían, o sea, eran como 3 películas dentro de una. Lo rodamos con poco tiempo y fue un curro monumental. Entonces, ahí sí que piensas, joder, o sea, que hay un trabajo de dirección muy potente. En realidad lo hay en todos. No hay película grande ni película pequeña, porque el director al final tiene la responsabilidad de que aquello viva en la pantalla, ¿sabes? Y eso, dos en una casa o 18.000 en la calle, eso tiene que tener vida, ¿sabes? Pero como fue un salto para mí muy grande en cuanto a envergadura de película, sí que, pero vamos, es que vives con ello, ¿sabes? Que esto es así, y luego a lo mejor te lo dan por una película que en realidad la has hecho con mucha menos dificultad, pues bueno, ¿sabes? No hay que celebrarlo cuando viene y ya está, y no, Total, y no hacerse mala sangre porque es tontería. total. Aparte de que esas mismas nominaciones, o sea, es muy difícil estar nominado al final. Mucho. Hacemos 200 películas al año y con nominaciones hay 15. O sea, estar ahí entre esos es ya en sí mismo un premio, ¿sabes? Entonces, un Cien poco por hay que... 100%, 100%. La gente piensa que es una frase hecha, pero es, o sea, la Es la realidad, nominación es es la la realidad. realidad. Yo si este año estamos ahí, hombre, a mí me dieron un Goya hace 21 años, claro que me haría ilusión que me dieran ahora uno, porque han pasado 21 años y sigo trabajando y te hace mucha ilusión, pero bueno, conseguir que cada año tu película esté entre las películas de los Goya es Total. muy importante, ¿sabes? Yo eso lo valoro muchísimo. Hablemos de Nevenka. Eh, Vale. lo he dicho, me ha gustado muchísimo. No deja de pensar ¿has visto una película que se llama El Ciudadano Ilustre? El ciudadano ilustre. Una argentina Sí, sí lo he visto, sí. que es un Sí, escritor que le dan sí, un homenaje en su pueblo. Hay una escena en esa película que me gusta mucho, que es, él es, bueno, un escritor controvertido, ¿no? Y sí. habla sobre temas muy negros y escribe libros para adultos. Y hay un momento en el que eh, una señora que está asistiendo a una conferencia suya le dice, ¿por qué no escribes de cosas bonitas? Mm, Porque hay gente sí, que nunca entenderá que de la desgracia o que de las esquinas del ser humano se genere entretenimiento y se genere una pieza de arte. Y creo que tu cine hace eso y lo hace como de la mejor manera que se puede hacer. Eh, halago, muchas gracias. lo digo completamente en serio, llevo, bueno, unos días enamoradísimo revisando tu filmografía, viendo películas que se me habían escapado. ¿Qué le dirías a, a esa señora? Es decir, ¿qué le dirías a ese espectador que no concilia esas dos partes del ser humano? El arte sacado de algo terrible. ¿Puede algo terrible ser entretenido? Bueno, eso ya depende de cada uno que cuenta su historia. O sea, a mí me parece, o sea, yo quiero contarle la historia a cuanta más personas mejor. O sea, yo no tengo ningún espíritu autoral de contármelo yo para mí me conmigo. O sea, mi voluntad es llegar a cuanta más gente mejor. Entonces, para llegar a la gente tienes que ser accesible. Y yo entiendo que el cine
por lo menos el que yo hago, es accesible, tiene pretensión de ser accesible. A mí aburrir al espectador me parece un pecado. Y creo que y lo primero que me pregunto cuando voy a hacer una historia es, ¿esto es interesante no solo para mí? ¿Es interesante para otras personas? Incluso ya para intentar pensar si además de ser interesante para otras personas, tiene algo de universal, lo que voy a contar, me siento en la butaca de un cine en Roma. Yo soy italiana, pero digo, ¿y esto a un italiano Claro. le llega? ¿Y esto a un francés y a esto a un boliviano? Si yo se lo cuento a un boliviano, ¿esto le va a llegar? Entonces, estas preguntas yo me las hago porque tengo voluntad pues eso, de que lo que cuento sea universal. Y luego ya hago lo más posible porque la historia te agarre. O sea, me parece que aquello que quieras contar, si te agarra de la tripa y del corazón, y si estás haciendo comedia, si te agarra por la risa, es fundamental. Y luego yo creo que yo también elijo historias que siempre tienen luz, que siempre tienen, o sea, la historia de Nevenka te va a agarrar y te va a llevar a través de un acoso, o sea, vas a vivirlo con ella, pero también vas a salir con ella. También vas a sentir esa dignidad y esa fuerza que te da el, el, el decir, no, no, voy a contar mi verdad, porque esta es la verdad, ¿sabes? Entonces yo creo que es un viaje hacia la luz también el que hace Nevenka y yo creo que lo haces con ella. Si solamente fuera una historia, bueno, por ejemplo, eso me pasó en Te doy mis ojos, o sea, hay 1.200 mujeres asesinadas por sus parejas desde que hay registro, es decir, Mm. más o menos desde el año de Te doy mis ojos. Yo podía haber acabado la historia así, yo podía haber dicho, bueno, y Antonio mata a Pilar, pero es que hay Claro. millones de historias también positivas en las que una mujer consigue salir de ahí. Entonces también me he quedado en negro, ¿no? Sí, te has quedado de pronto en negro, pero está siendo muy interesante. No No sé quería por qué. cortarte. Eh, Ah, bueno, Gracias. bueno, entonces, o sea, uno elige también las historias y elige también cuando es ficción cómo contar esas historias y a mí también me interesa cuando, sin faltar a la verdad, sin hacer aquí finales de Disney, cuando, cuando hay luz, ¿sabes? Cuando hay una cierta esperanza o Total. mucha esperanza. Bonito. Yo no conocía el caso de Nevenka. O sea, yo no. O sí, pero no sé por qué. Lejos. De lejos, es como que se me había. O sea, hay algo que me encanta del cine y que me encanta de tu cine, que es poder aprender más de mi legado, o sea, poder aprender más de mi historia, de la historia de mi país, pero de la historia reciente del mundo. Es como, no sé si has visto Chernobyl, que es un ejemplo que pongo siempre, es una serie de HBO que se hizo hace unos años. Alucinante esa serie, sí. Es alucinante. Y es Fabulosa. alucinante porque te está diciendo, esto pasó hace 2 días. Sí, sí, sí. Y entonces conecta contigo a 2 niveles, es decir, conecta como una película de Nolan, conecta Mm. como una gran película de ciencia ficción o de aventuras que conecta contigo porque es entretenida, pero luego también te hace muy consciente de lo que de cómo es el mundo que te rodea. ¿Es importante para ti que haya esas 2 partes cada vez más? ¿O sigues, siendo fan de la ficción pura? Bueno, yo creo que la ficción está muy, sobre todo la de cine, siempre está contaminada de la realidad porque como es imagen y como las ruedas en una época determinada, a veces haces época, como en el caso de Nevenka, pero yo creo que el cine tiene o sea, si tú miras la historia del cine, también vas a ver la historia de los países y la historia de las culturas, porque están ahí las cosas o porque no están, ¿sabes? Eso también cuenta cuando hay un cine que no refleja la realidad, también cuenta que hay una sociedad que no, que no quiere, o hay una sociedad de artistas que no quiere mirar lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, hay como una cosa del cine es como testigo, ¿no? De lo que pasa, pero vamos, a mí me encanta el cine de fantasía, me flipa el de ciencia ficción, porque yo creo que en el fondo también es un retrato de nuestra realidad, porque proyecta Total. los miedos. Me flipan las historias de detectives, o sea, o las cosas super cursis que también me encantan de ropas y de épocas, o sea, yo creo que vale todo, pero bueno, cuando yo me pongo a contar historias sí que suelen estar cercanas a la realidad, pero sobre todo porque las cuento porque me dan curiosidad o porque no las entiendo, porque quiero ver qué pasa ahí o porque quiero entenderlas mejor, y luego me parece muy rico, o sea, tenemos miles de historias que contar, falta tiempo. Entonces, sí. No sé si, imagino que no, pero bueno, la resistencia, la revuelta, ahora el programa de Broncano sabes que hace una pregunta que me parece muy interesante, que es, ¿qué eres más, machista o racista? Y entonces, bueno, ¿Machista o racista? ¿qué eres más? Él
él O sea, pregunta eso a sus invitados y me parece muy interesante porque es desde una ligereza, desde el entendimiento de que todos lo somos, desde el entendimiento de que todos tenemos un grado de machismo y de racismo por cómo funciona el mundo y por cómo es el sistema que nos rodea, de pronto te genera una conversación mm, muy reconfortante. Es decir, de pronto hay alguien admitiendo sus problemas, sus defectos. Y lo pensaba sobre mí ante esta película. Esta película no me apetecía, si te soy sincero. O sea, esta película hay algo de machismo, evidentemente, hay algo de mi capacidad como espectador en la que creo que aquí ya lo sé todo, por ejemplo. O que ya, aquí ya no voy a encontrar nada como espectador que me dé algo. Y vine, venga, y me encontré todo lo contrario. Me encontré, yo tengo una película entretenidísima, pero y me encontré a mí mismo empatizando, a pesar de que es una historia sobre una realidad que viven las mujeres y que la viven de una manera mucho más salvaje que los hombres, pero empatizando con mil situaciones de mi vida, con mil ejemplos de personas que yo he conocido que, por supuesto, no me han infligido el mismo dolor que se le ha infligido a Nevenka, porque es un dolor extremo que hay muy pocas personas en el mundo que hayan vivido eso. Pero, por supuesto, hay pequeños gestos, pero que también los hay dentro de mis ojos, que también los hay en mm, Maisabel. Hay pequeños gestos que tú reconoces en cosas que te han pasado. mm. Eh, ¿Crees que eh, no sé si tengo una pregunta aquí más allá de, ¿crees que debería, eh, crees que esta es una forma de conectar esta película con un público potencial? Decirles, la historia de Nevenka es la historia de todos, de alguna manera. Yo creo que sí, es la historia de muchas cosas, porque bueno, hay muchas mujeres que van a reconocer muchas cosas ahí, o sea, sin llegar al extremo que llegó Nevenka de deterioro y demás, pero no sé, hay 2000 situaciones en las que cualquier mujer se va a identificar. Creo que los hombres también, porque como dices que pregunta Broncano, vivimos en una cultura machista, hemos crecido en una cultura machista que sigue muy en el ADN, o sea, no es tan fácil cambiar una cultura de la que se viene de siglos. Entonces, yo creo que sí, que hay hombres que van a identificar, de hecho, era una conversación que surgía en rodaje entre unos y otras, o sea, era, hostia, igual aquí me puse yo pesado, hostia, igual aquí, ¿sabes? Tal. Y luego hay otra cosa que creo que funciona para todo el mundo, que es el abuso de poder. Total, Entonces, Neventa no pudo denunciar el acoso laboral porque no existía en el Código Civil entonces, en el Código Penal. Solamente pudo llevarle a juicio por el acoso sexual, pero ella sufrió un acoso laboral. Y yo creo que todos o lo hemos visto o lo hemos vivido en mayor o menor medida el acoso laboral. Y total, eso también es un retrato. Es un retrato del bully. Todos total, hemos visto un bully, todos claro, hemos visto un bully y todos no hemos sabido qué hacer con un bully. total. Todos hemos dicho, uy, me pongo de perfil, no me vaya a venir a mí el bully, o le digo algo, o no le digo nada, o sea, yo creo que hay muchas situaciones que vamos a reconocer por muchos motivos. Y en cualquier caso, el que piense que ya lo sabe todo, el reconocimiento del bully y de qué hacemos con un bully, se te queda. ¿Qué hacemos Total. con un bully? Es exactamente a lo que me refería. Estoy Un bully es completamente. un bully porque le dejamos. Y eso Claro, también te lo hace pensar. Bueno, si no dejáramos a los bullies hacer lo que les dé la gana, porque el silencio les arropa. Entonces, eso también está en la peli. total. Y en la película está ese sistema y en la película está esa, ese cierre de filas alrededor de Alrededor una del jefe persona, abusón. las justificaciones, que es algo súper universal, esta idea de que un tercero puede justificar al que te está haciendo daño porque a cambio hace otra cosa buena, y O eso sea, no eso funciona funciona. así. Y luego, por supuesto, todos vamos a reconocer esta cosa de, bueno, es guapa, es joven, ella se lo ha buscado, esta cosa misógina de... Claro, O sea, creo que sí, que es un retrato, porque la gente dice, no, Ponferrada, Ponferrada, es un retrato de todos, ¿sabes? Es un retrato en el que nos vamos a identificar con muchas cosas. Y nos de, va... Yo creo que sí. de Ponferrada me hace gracia. Quería preguntarte, hay también una cosa maravillosa de Nevenka que es visualmente atractiva, o sea, estás viendo y te está gustando, con lo difícil que es, porque al contrario que una peli de juicios norteamericana, donde las salas de juzgados suelen tener un romanticismo mayor, por lo menos estético, Más puesta en escena, son más teatrales. claro, Sí, aquí son aburridas, o sea, son más sí. aburridas, y luego los ayuntamientos, reflejas muchas cosas. ¿Te ha costado sacarle?
cinematografía, sacarle belleza a el contexto de Nevenka? Bueno, que hay una cosa que ocurre y es que nos vamos a los 2000, que en realidad en Ponferrada, que al final es un sitio pequeño, en una tal, es casi casi más noventas que 2000. Los 90 son muy feos. Los 90 de pelos y de ropas es tremendo. Entonces, bueno, había que recrear eso porque estamos hablando de un momento Mm, y también hay una reflexión que se puede hacer en la película muy interesante que es ¿cuánto hemos cambiado? Entonces, para poder preguntarte cuánto hemos cambiado, hay que ir al 2000 claro, y hay que visualmente ir al 2000. Bueno, lo bueno del cine es que estilizas, o sea que son unos 90 y largos estilizados. Entonces, pues por ejemplo, hemos sacado colores de la paleta de colores, hemos dejado unos pocos, hemos buscado unos decorados que combinara madera con, o sea, que dentro de esa cosa de lugar pequeño en el año 2000 castellano, que te puede pesar y que tiene que pesar porque es parte de lo que estamos contando, tiene que tener un estilo, ¿sabes? Y en claro, eso hay muchas conversaciones entre el director de arte, la directora de foto, maquillaje y vestuario, que son 4 profesionales espectaculares, y todos a una decimos, ¿cómo hacemos de esto algo visualmente que tenga empaque, pero no lo vamos a idealizar? O sea, si te claro. fijas en la ropa que llevan, te fijas en la ropa que llevan, es tremenda. Pero en ese contexto todo tiene se queda engamado, le da textura y está muy Sí, trabajado. sí, sí, la ropa, estoy de acuerdo. Luego el piso de A una, Nevenka. mira, cuando venían los actores luego en la edición de sonido, muchas veces llamamos a los actores para que hagan esta frasecita, esta otra. Sí. Entraban por la puerta y el editor de sonido, maravilloso, Juan Ferro, no les reconocía. No, coño, Marisina, coño, no sé qué, ¿sabes? No les reconocía porque eran otros, es que eran otros. Entre Total, los sí. pelos y los trajes, Sí, sí, ya te digo, y las localizaciones, ese karaoke, esa ese urbanización karaoke. en la que vive Benca, todo es, bueno, Ponferrada, que yo no lo conozco mucho, pero yo soy de Oviedo. Y decir que Oviedo, si miras para ciertos sitios, es muy bonito, pero si miras Claro. para otros, es una ciudad es una capital de provincia. Bueno, es muy España. España tiene lugares Claro, alucinantes, pero luego hay muchos sitios pues, muy normales y muy poco estéticos, la verdad. claro, claro. Nuestro país, sí. Dos preguntas más y te dejo. Hay una cosa que estaba pensando de nuevo al revisar tu filmografía y es cómo ha cambiado, no sé si estarás de acuerdo, corrígeme si me equivoco, pero siempre has trabajado con actrices, evidentemente, siempre has trabajado con actrices, con muchas de ellas has trabajado al principio de tu carrera y luego te has vuelto a encontrar ahora, em, y han cambiado los físicos. ¿Qué quiero decir con esto? Y me interesa tu opinión precisamente por el tipo de cine que haces y el tipo de discurso que siempre has tenido. Eh, de pronto, las actrices de 2024 son, tienen físicos mucho más controlados, tienen físicos mucho más pensados, tienen la boca mejor, tienen carillas, hay algunas mujeres que se han operado, hay los vestidos que me decías antes que íbamos a los Goya vestidas como de andar por casa y de pronto ahora te dejan unas marcas y tienes unos estilos y unos peinados mucho más trabajados. Todo el mundo tiene una imagen mucho más definida. Esa evolución, ¿te parece que s hemos ido a peor? Es decir, que se cosifica más, que hemos perdido algo, ¿o te parece lógica? Bueno, yo creo que siempre las actrices, sobre todo, han tenido que cuidar su físico. Esto era una demanda de su profesión. O sea, no, esto no es nuevo. Da igual, o sea, yo iba de trapillo, pero seguro que Aitana Sánchez Gijón iba muy bien vestida a esos Goyas, ¿sabes? O sea eh, que yo creo que la demanda de una apariencia muy cuidada, las actrices la han vivido siempre. Quizá ahora se han sumado los actores, porque Total, también ahora, o sea, los actores antes, pues con que fueran frescos, naturales y ellos mismos, y tuvieran más o menos atractivo natural, ahí estaba la gracia. Ahora de repente van cuidadísimos también. Bueno, es como ha evolucionado la sociedad, ¿no? sí, eso lo La gente, decía la gente no pone fotos sin filtros, o sea, es que ahora mismo está todo el mundo muy producido. total. eh, y pues, los actores en eso y las actrices no son menos. Quizá es más incluso que antes, o sea, siempre lo ha sido, porque mujeres que se operaban y que tal, toda la vida,
por esta presión. O sea, que es que a los 40 tienes que representar 25 y a los 60 40. Y esta presión la han vivido muchísimo las actrices, que a mí me parece muy injusta. Y ahora, desgraciadamente, espera que otra vez me quedaba como un fantasma, y ahora creo que está todo el mundo en ese barco. Sí. Bueno, es jodido, ¿eh? Porque es una Sí. carrera perdida. O sea, al final, al final uno envejece. Entonces hay una exigencia física muy dura, sí. A mí, fíjate, más allá del cine o no el cine, me preocupa más entre las adolescentes el que tengan, o sea, esta presión sobre su físico. O sea, me parece que en eso, caramba, ¿sabes? Total. Vamos para atrás. O sea, yo creo que ahora mismo, o sea, sí, hay una presión sobre los físicos y además que tiene consecuencias graves. O sea, ¿Eh? ahora mismo hay unos desórdenes alimenticios, o sea, yo lo oigo entre amigas, entre hijas de amigas, que no solamente las hijas de algunas amigas tienen anorexias o desórdenes alimenticios, es que tienen 5 amigas igual. Y digo, pero esto es una plaga, esto no puede ser. Yo supongo que en esto, em, antes no, o sea, a nadie le gustaba, o sea, todas, yo a los 18 también tenía mis complejos y también quería estar delgada, por supuesto, pero que no había esta presión, Total. no había esta presión social. Y creo que se ha democratizado todo lo externo. Es decir, y de nuevo, es muy difícil hablar de este tema porque ¿quién soy yo para decir que una persona puede operarse o no puede operarse o No, puede no, hacerse a mí me parece que cada uno tiene que estar contento con uno mismo por su, y por el camino que elijas. por Totalmente. supuesto? Otra cosa es, por eso te digo que a mí más que las actrices o los actores que se operen, me parece que están en su, ¿sabes? Es su decisión. ¿No Me da crees? de adultos, además son adultos, pero lo que me da pena es la presión sobre los adolescentes. Eso sí me da pena. ¿No crees? Y dejo este tema, pero es que me interesa la sesión como cineasta, sobre todo en Hollywood, aquí en España quizás menos, pero sobre todo en Hollywood, ¿no crees que hay cierto perfil de actor o de actriz que al operarse pierde expresión? Porque yo Claro, como espectador sí veo a veces películas de época en las que hay un actor o una actriz con rostro de sí, sí. 2024 y pienso, esto no es nada creíble, Claro, ahí claro hay que pierden votos. expresión. Pierden expresión, no os lo ves. Hay algunas actrices ahora mismo y actores. Pierden expresión porque si te llenas la cara de botox, que te relaja los músculos, te queda la cara como dormida. Total. Claro que se ve. Por eso que son opciones, pero también está Kate Winslet que no lo hace y también está en España Ángela Molina que es maravillosa con todas sus arrugas, o sea que son las menos, pero hay quien elige. Bueno, no es fácil, ¿eh? O sea, son carreras difíciles, viven de su físico. Yo no, o sea, yo no las criticaría jamás. Me parece que son opciones. Nunca lo criticaría. Eh, Me da pena cuando veo caras sin expresión, porque al final un actor es expresión, pero entiendo que hay una dinámica en la cual si no tienes un tipo de físico no vas a trabajar. O sea, me cabrea más la presión industrial, ¿sabes? O sea, que una mujer a los 40 haga de abuela, señores, ¿sabes? Y eso pasa, eso pasa. Entonces, Iciar, no te quito más tiempo. Un millón de gracias. Enhorabuena, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. gracias. He disfrutado mucho con tu cine estos días, he disfrutado mucho con Nevenka. Ojalá le vaya increíblemente bien. Eh, y gracias, gracias por ser un referente, gracias por ese espíritu lúdico y entretenido y cinematográfico y a la vez trabajador y coherente que representas y enhorabuena. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer.